Invito a todos que abramos la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leerlo del 1 en adelante. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les digo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tienes por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que él es
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermosa y preciosa palabra, Pedro y Cornelio. Y para nosotros es un gozo, porque en esta iglesia cristiana de la fuerza pública, misión a la que Dios me ha llamado, misión hermosa y preciosa, sabemos que hay muchos militares, muchos policías en actividad y de la reservativa junto con sus familias que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Algunas denominaciones, religiones o sectas, de pronto ellos tienen un enfoque mal, porque es un enfoque del humanismo. De pronto ellos piensan y creen que los militares y los policías son malos, porque tienen otro enfoque muy desenfocado, valga la redundancia, no tienen un conocimiento pleno de lo que son las autoridades que son legalmente impuestas por Dios. Aquí tenemos en el libro de Romanos, capítulo 3, es claro, la Sagrada Escritura nos habla sobre las autoridades. Dice el capítulo 13 del libro de Romanos, del versículo 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades han sido establecidas por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Las autoridades son legalmente constituidas por Dios, mis hermanos. Distintamente que hay casos aislados de algunos miembros de la fuerza pública que ya a título personal ellos cometen cosas que van fuera del plan de Dios, fuera de la autoridad de Dios, fuera aún de las leyes humanas. Entonces, tenemos aquí, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 10, Pedro y Cornelio. Cornelio, un centurión. Vemos que es un cargo parecido de oficial, ya sea capitán o general, pero es un centurión que estaba en cargo de una compañía de soldados. Y vemos cómo este centurión, un hombre que tampoco era judío, era militar y a la vez gentil, romano. Pero este hombre tenía temor de Dios, había escuchado del Dios de Israel, del Padre Jehová, de Jehová de los ejércitos, varón de guerra que va delante de nosotros como poderoso gigante, librando la buena batalla a favor nuestro. Si tú lees todo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, vas a encontrar Jehová de los ejércitos, varón de guerra, Jehová de los ejércitos. Y es hermoso cómo nos menciona Jehová de los ejércitos. Hermoso, hay un versículo hermoso que creo que está en el libro de Isaías, creo que en el capítulo 13 o 12, muy hermoso cómo Dios, Jehová de los ejércitos, dice aquí el Señor, ¿ve? Capítulo 13, dice el Señor, habla términos militares, Dios, Jehová de los ejércitos, dice 13:1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós, levantá bandera sobre un alto monte, alza la voz a ellos, alza la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Amén. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla, mi hermano. O sea que, miembro de la fuerza pública, militar y policía, que estás prestando el servicio a tu nación, a tu patria, eres una autoridad constituida por nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, para que lleves ese orden
que Dios quiere que haya en las naciones. Así que, mis hermanos, encontramos aquí, volviendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Cornelio, un centurión, un oficial, un militar romano, pero un hombre que había escuchado de Jehová de los ejércitos, estando allá en Israel, porque esta compañía estaba establecida como una unidad dentro de la nación de Israel. Tenían la autoridad de allá del Imperio Romano, pero ellos estaban dentro de Israel. Por eso es que vemos cómo aquí en este lugar de Cesarea, donde se encontraba Cornelio, Cesarea, aquí lo encontramos en el mapa, cerca de Jerusalén, o sea, dentro del territorio israelita. Aquí estaba este hombre que había conocido de Jehová los ejércitos, del Dios de Israel, y hombre que había abierto el corazón, pero un hombre que se movía porque tenía ese corazón para con Dios, y ese hombre ayunaba. Por eso dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que en un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, porque este hombre hacía limosna, y este hombre oraba a Dios siempre oraba a Dios, como dice el versículo 2, hacía limosna y oraba. Entendemos que este es un hombre que tenía amor al prójimo, amor a la nación de Israel, un hombre que amaba a Dios, oraba a Dios, y por eso vemos que Dios, que todo lo ve, se le reveló y le envió un ángel. Asimismo, muchos policías y muchos militares allá pueden estar en la selva, pueden estar en las montañas, pueden estar en el mar, pueden estar en los ríos, pueden estar en los aires, en los aviones, donde tú te encuentres, militar o policía, miembro de la fuerza pública. Lo importante es que tú le ores al Señor. No importa si estás en peligro, no importa si estás rodeado del enemigo, solamente tú le clames de corazón, le digas a Dios Padre bendito, Jesús y Espíritu Santo, tú eres el Señor que me guarda, tú eres el Señor que me ayuda en estos momentos difíciles, y el Señor te va a escuchar. Él no te va a decir de qué denominación, si eres cristiano evangélico, si perteneces a una sana doctrina, no. Solamente el Señor está esperando que tú de corazón le hable, le invoque, le digas Jesucristo bendito, Padre eterno, Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, pero entender que es Cristo bendito, que es el Padre, que es Jesucristo o el Espíritu Santo. Tú le hablas desde el corazón, en el lugar donde te encuentres, y Dios te va a dar respuesta a tus oraciones. De pronto estás allá en esa vivienda fiscal donde estás con tu familia, y en esos momentos de descanso, tú te reúnes con tu familia, así como lo hacía Cornelio, que estaba con su familia y algunos invitados, y estaban ahí orándole al Señor, ¿sí? Clamándole a Dios. Asimismo, tú tienes tus problemas, como todo ser humano, tienes tus necesidades, que a veces el uniforme de las personas piensan que eres una persona de hierro, pero no es así. Como ser humano, todos tenemos emociones, sentimientos, se nos presentan problemas, necesidades, pero vemos cómo Cornelio oraba y hablaba con Dios, oraba cada momento y daba limosna al pueblo, y vemos cómo Dios envió a su ángel, y ese ángel le dio instrucciones para que enviara a sus criados y enviara a un soldado para que enviara a llamar a Pedro. Y Pedro, como ministro de Cristo, pues tenía unos conceptos doctrinales de no juntarse, de no comer con los gentiles, porque eso era abominación. Por eso vemos cómo Dios le mostró un lienzo desde el cielo, donde le mostraba los animales, y Pedro le dijo, Señor, yo no puedo comer nada inmundo. Y yo le digo, lo que yo he creado no le llamas inmundo. Pero esto va más enfocado para que Pedro entendiera y comprendiera que donde Dios quería enviarlo, a las personas que querían enviarlo, tenían que ir. Y por eso vemos la obediencia de Pedro, después de que llegaron estos criados de Cornelio y este soldado allá a la casa de Pedro. Y bueno, ya los criados y el soldado le comentaron a Pedro, y Pedro ya tenía instrucción por el Espíritu Santo. Esto no es por emocionalismo, ya el Espíritu Santo le había dicho, dice el versículo 10-15, volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Y el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Eso nos acontece a nosotros los ministros de Cristo. Todos aquellos ministros de Cristo que también nos estén viendo por este medio, yo les invito que cuando Dios les coloque a ir a una unidad de la fuerza pública, puede ser la orden de público más dura, puede ser la orden de público que puede estar rodeada por los peores enemigos, tú ve, cúmplela al Señor, ve allá a esa unidad de la fuerza pública, porque el Señor quiere que vayas allá a predicarles, a evangelizarles, a hablarles de la palabra de Dios, porque en esa unidad de la fuerza pública necesitan del Señor. Vayan a estar diciendo tú no voy porque es un lugar muy peligroso, una zona roja infectada de grupos al margen de la ley. No, Señor, si Dios te dice que tienes que ir, hay que ir, nos toca que ir a ese lugar, que esos miembros de la fuerza pública necesitan que se les hable de Cristo, se necesita que tengan confianza que Dios es que les da la batalla, que Dios es que les da la victoria en medio de la batalla, mis hermanos. Entonces,
así como el Espíritu Santo le dijo a Pedro que no dudara en ir. Así nosotros no debemos dudar cuando Dios nos muestre dónde debemos de ir, conforme Dios nos muestra sus lugares, esa unidad de la fuerza pública para ir a predicar, evangelizar y enseñar la palabra de Dios, para que Dios se glorifique en todos estos varones y varonas que están en la fuerza pública. Vemos la obediencia de Pedro, pues ya el Espíritu le dijo que no dudara y que fuera. Pedro fue, y vemos que cuando entró allá, pues le recibió. Y lo más hermoso es que cuando llegó, ahí estaba Cornelio, ¿sí? Cornelio estaba dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Pero encontramos aquí que no solamente lo oraba a Dios, sino que aún ayunaba. ¡Qué bendición! Un gentil que no conocía la verdad de Cristo, pero sí había escuchado del Padre, oraba y ayunaba y daba limosnas. ¡Qué bendición! ¡Qué corazón tan lindo de este militar! Y vemos que cuando ya llegó Pedro, aquí nos encontramos que él estaba reunido, ¿sí?, con algunos familiares. ¿Quién vive, mis hermanos? Ya su nombre. Gloria a Dios. Dice el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué hermoso que tú esto lo hagas también, militar y policía, miembro de la fuerza pública, que cuando tú que estás en esa comunión con Dios, y ayunando, orando y haciendo la obra de Dios, que Dios te coloque cuando tú estás en esa casa fiscal donde tú estás viviendo, y Dios te coloque que va a enviar ese varón o esa varona que te va a llevar palabra, que tú invitas, además miembros de Fuerza de la Pública, invitas a sus familiares, invitas a tus parientes y estén en esa casa, para que esa casa sea como una casa de oración, puerta del cielo, donde va a llegar ese siervo, esa sierva que Dios va a enviar para darles esa palabra del mensaje de salvación, de esa palabra del nuevo, esa palabra de profecía, esa palabra de poder conforme a la necesidad que tienen todos los que se reúnan en ese lugar, casa de oración, puerta del cielo, porque la palabra dice que dice, donde hay 2 o más congregados en tu nombre de Jesucristo, ahí está tu presencia. Y creemos que hay iglesias donde hay más de 2, así que aquí Cornelio estaba con sus familiares y con los parientes y amigos íntimos. Vemos cómo aquí ya hay casa de oración, la gloria de Dios. Y es tan precioso casa de oración, la gloria de Dios presente, que vemos que Pedro comenzó a dar el discurso sobre Jesús, porque Cornelio no conocía de Jesús, y comenzó a hablarle sobre Jesús. Pero vemos que en ese discurso o prédica que Pedro estaba haciendo a Cornelio, vemos que pasa algo asombroso. Y es que mientras Cornelio, sus parientes y sus amigos invitados, escuchando el discurso o la prédica de Pedro, se derramó el Espíritu Santo, bajó el Espíritu Santo y llenó sus corazones. El corazón de Cornelio, el corazón de sus parientes, el corazón de sus invitados. Y lo dice el versículo 44, hermoso. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que vienen el discurso, sobre Cornelio, sus parientes y sus amigos. Y los fieles de la institución que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre ellos se derramase el Espíritu Santo. Entonces, no es un orden que primero digan, tienes que bautizarte en agua de arrepentimiento y después entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Dios es soberano. Dios, si quiere, te bautiza con el Espíritu Santo con solamente conocer tu corazón, que tienes hambre y sed de la palabra de Dios, que amas a Dios y quieres conocer más de Dios, y Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Porque Dios es que conoce los corazones. Y posterior, pues, te bautizarán en agua de arrepentimiento, porque eso fue lo que hizo Pedro. Dijo, ¿qué impide? Hay que bautizarlo en agua de arrepentimiento en nombre de Jesucristo para tener una buena conciencia. Y Dios lo primero que hizo fue bautizarlos en el Espíritu Santo, y después Pedro pues lo llevó a que se bautizasen en agua de arrepentimiento. Sabemos que de igual forma no es un orden estricto, porque también hay algunos que primero se bautizan en agua de arrepentimiento y en el mismo bautismo desciende el Espíritu Santo, o posterior Dios los bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es potestativo de Dios, pero lo hermoso y precioso es que este Cornelio con sus parientes y sus amigos ahí congregados en esa casa de oración, ya la gloria de Dios descendió a través del Espíritu Santo y llenó sus corazones y fueron bautizados y llevados del Espíritu Santo. Y vemos que posterior se bautizaron en agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno, ¿va? En el nombre de Jesucristo. Esto es hermoso y creemos que este es un año de gran bendición, que Dios nos va a enviar a los
ministros de Cristo que nos tiene para la fuerza pública, nos va a enviar esas unidades de la fuerza pública aquí en esta nación de Colombia y las demás naciones donde Dios nos envía conforme su voluntad y su gracia a hacer la obra de Dios. Lo creemos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Les amamos a todos los miembros de la fuerza pública, a los militares, a los policías, a todos aquellos que están prestando el servicio, a la reserva activa y a toda su familia. Les decimos que es un año de bendición para todos ustedes, porque Cristo va a hacer una obra maravillosa en todos los corazones de ustedes.